veces sientes una sensación de vacío en tu vida o en tu trabajo, aunque todo parece irte bien. Y en cambio otras veces, en momentos de incertidumbre o de dificultad, sientes que tu principal preocupación se reduce a conservar tu trabajo, tu negocio o tu salud y que todo lo demás carece de importancia. Este fenómeno psicológico por el cual nuestros deseos cambian en función de nuestra situación fue estudiado por el psicólogo norteamericano Abraham Maslow en su teoría sobre la jerarquía de las necesidades humanas, conocida popularmente como la pirámide de Maslow. Maslow fue uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente situada en medio camino entre el psicoanálisis y la psicología conductiva, que se enfoca en la salud mental y la autorrealización. En su obra, Una teoría sobre la motivación humana, publicada en 1943, Maslow describe por primera vez el concepto de pirámide de las necesidades. La satisfacción de una necesidad crea otra. Abraham Maslow. La pirámide de Maslow es una descripción de las necesidades humanas por niveles. Los requerimientos más básicos para la supervivencia se encuentran en la base de la pirámide, y a medida que el individuo va logrando la satisfacción de estos, sus motivaciones, intereses y objetivos van evolucionando. Si alguna vez te has preguntado cómo se origina tu motivación en tu vida y en tu trabajo, la pirámide de Maslow puede ayudarte a entenderlo, porque piénsalo bien, ¿qué explicación que algunas personas vivan una vida plena y autorrealizada, mientras que otras se quedan estancadas en su progreso personal? Maslow defiende la idea de que la mayoría de las personas pueden llegar a ser mejores de lo que son en la actualidad. Su planteamiento se basa en que la vida es un constante proceso de elección entre la seguridad y el riesgo, y solo aquellos que optan por la segunda opción, por arriesgarse, son capaces de llegar a mayores niveles de crecimiento personal. El resto se queda estancado habiendo satisfecho sus necesidades hasta ese nivel. Vamos a ver en detalle cuáles son los 5 niveles en la pirámide de las necesidades humanas. Si sabes identificar en cuál de ellos te encuentras, comprenderás mejor tu situación y tendrás una base más sólida para seguir. En la base de la pirámide está la fisiología, la seguridad, la afiliación, reconocimiento y la autorrealización en la cúspide de la pirámide. Según Maslow, nuestras necesidades se escalonan en 5 niveles. Número 1. Necesidades fisiológicas. Este nivel es la base sobre la que se sustentan todos los demás. En él se encuentran las necesidades biológicas y fisiológicas que tiene el individuo para preservar su vida, lo que requerimientos básicos como la respiración, la alimentación, las horas de descanso, la hidratación, la evacuación de desechos y el sexo se encuentran en este primer nivel. Al ser la satisfacción de estas necesidades un aspecto indispensable para tu vida, todos los siguientes niveles dependen de este. Número 2. Necesidades de seguridad. Una vez has satisfecho tus necesidades fisiológicas básicas, aparece el segundo nivel. En este escalón se encuentran necesidades como la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Este nivel se asocia a las expectativas y condiciones de vida que te permiten pensar y desarrollar proyectos en el mediano y largo plazo. Se trata de las necesidades propias de la vida cotidiana, como la seguridad de ingresos y recursos, de empleo, de propiedad privada, así como también aspectos asociados a la estabilidad familiar, moral y de salud. Número 3. Necesidades de afiliación. Las necesidades de afiliación tienen que ver con tus afectos y con tu emotividad. Una vez que has cubierto tus necesidades fisiológicas y de seguridad, empieza a ser importante tu red de afectos. Se trata de los vínculos emotivos y sentimentales que construyen tu entorno cercano. Aquí entra
entran las relaciones de pareja, las amistades y los grupos de pertenencia. Este nivel es quizás uno de los más fáciles y comprensibles. Todos entendemos el deseo de hacer amigos, de enamorarse o de pertenecer a un grupo social, y la insatisfacción de estas necesidades lleva a la persona a estados recurrentes de soledad y de tristeza, que pueden incluso derivar en depresión. Sobre las necesidades de afiliación decía Maslow: el hecho es que la gente es buena, dale a la gente afecto y seguridad y ellos devolverán afecto y estarán seguros de sus sentimientos y comportamientos. En definitiva, todos sentimos el deseo de trascender nuestro ámbito individual y de integrarnos de forma armónica y satisfactoria en nuestro entorno social. Número 4. Necesidades de reconocimiento. Lo único necesario para cambiar a una persona es cambiar su idea de sí mismo. Abraham Maslow. El concepto de autoestima aparece en este nivel de la pirámide de Maslow como un aspecto vital para el desarrollo integral de la persona. Maslow creía firmemente que de la idea que una persona tuviese de sí misma provenían sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. En este nivel aparecen las necesidades de autorreconocimiento, de autoconfianza, la sensación de logro y de éxito, la imagen positiva de respeto que logras transmitir a los demás. Cuando consigues satisfacer estas necesidades te sientes sereno y seguro de ti mismo. Confías en tu valor para la sociedad porque aportas valor y te comunicas con los demás de forma tranquila y asertiva. Número 5. Necesidades de autorrealización. El último nivel en la pirámide de Maslow y el más complejo es el que se refiere a la autorrealización. Consiste en el pleno desarrollo de tus necesidades internas, en la satisfacción de los impulsos que inspiran tu desarrollo espiritual y moral. A diferencia de los primeros niveles, donde la comida o el sueño son fácilmente medibles, la autorrealización se refiere a objetivos más abstractos que dependen de la psicología de cada persona. La creatividad, la espontaneidad, el desecho de los prejuicios adquiridos, la capacidad de solucionar problemas complejos y la búsqueda de una misión de vida. Según Maslow, la gente autorrealizada tiene un profundo sentimiento de identificación, simpatía y afecto por los seres humanos en general. Sienten una sensación de parentesco y conexión, como si todas las personas fuesen miembros de su familia. Maslow defiende que las personas no tienen maldad en su naturaleza, solo infelicidad, y que esa sensación de falta de alegría trastoca todos los aspectos de la personalidad. Maslow nos deja el legado de una enseñanza profunda, la necesidad de ser valientes para avanzar y mejorar constantemente, para dar siempre el máximo de nuestra capacidad, para afinar los sentidos del autoconocimiento y para encontrar y potenciar nuestros gustos y talentos. Por eso, la autorrealización personal está inevitablemente ligada al coraje, al valor de enfrentarte a tus miedos y de perseguir aquello que tiene verdadero sentido para ti. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, a darle like, comentar y compartir. Hasta un próximo video.